Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Nuevamente aquí saludándolos, enviándoles ya este video que hacía falta, ya con nuevos ojos, chicos. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero aumentó mucho mi graduación, entonces también dejé descansar la vista unos días porque pues la adaptación de esta graduación es, no sé, me está costando un poquito de trabajo. Pero bueno, ya quitando a un lado esa parte de mi ceguera, pues vamos a continuar, chicos, con los videos, con los temas. Este video es parte del video que no les mandé el día jueves, ¿ok? El día martes, perdón, les envié el tema de clonación. Vimos clonación natural, perdón, y los casos en donde se presentaban. Vimos también esta línea del tiempo que tuvieron que haber realizado. Creo que ya a todos les contesté el correo de sus trabajos, y si no, pues avíseme para revisarlo. Y también vimos esta parte, este ejemplo de lo que fue la clonación de la oveja Dolly, que fue el primer mamífero. Les di ahí un resumen. También les di esta parte de el video complementario para que pudieran comprender el procedimiento de la clonación. Y en este video vamos a hablar propiamente de la clonación artificial, de los aspectos que incluyen cada uno de ellos, en qué se utiliza, en dónde se puede utilizar y todos esos aspectos que comprenden propiamente al tema. Acuérdense, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, queja, háganmela saber y con gusto pues se las soluciono, ¿ok? Bien, ¿se acuerdan que les dije en el otro video, o les di como un pequeño resumen del caso de la oveja Dolly, que había fallecido por cáncer y que le habían tenido que hacer la necropsia para descartar o bien aclarar las causas de su muerte, y que no les había llevado a ningún resultado? Bueno, pues se hicieron varias hipótesis en relación a la muerte de la oveja. La primera de esas hipótesis fue que iba en relación a los telómeros que se encontraban en sus cromosomas. Acuérdense que el telómero es esta parte distal que está aquí, está como color verdecito, verde agua. Son esas partes distales del cromosoma que tienen repetidas, digamos, cadenas que no hacen que se exprese información útil hablando genéticamente, y que conforme va pasando el tiempo o se vayan replicando, este telómero va haciéndose un poquito más corto. Pero si bien cuando le hicieron el estudio genético a la oveja Dolly cuando falleció, sí sus telómeros estaban cortos, a comparación de los otros animales que han sido, otras especies que han sido clonadas y han fallecido. Sus telómeros en algunos de ellos han estado largos, lo que quiere decir que no es como una constante, y por lo cual pues se quedó solamente en hipótesis porque no era una causa fija. También mencionaban que estos telómeros, conforme se hacían más largos, podía como hacer que se replicaran más y más estas células y produjeran de cierta manera este cáncer que le ocasionó en su momento a la oveja Dolly. Otra de las hipótesis era que la célula de la oveja de donde se tomó para poder clonarla era una oveja, que ya tenía 6 años de haber fallecido cuando de cierta manera tomaron la célula. Acuérdense que la célula la tomaron de la glándula mamaria de esta oveja. Entonces se dice que genéticamente la oveja Dolly tenía la edad genética de la oveja de donde se sustrajo esta célula, por lo cual digamos que la raza de la oveja de la que se tomó esa célula era de 12 años. Entonces básicamente ya había cumplido genéticamente con su vida. Por eso es que esa es una de sus causas, de sus hipótesis, perdón. Otra de las hipótesis era que hay algo que se llama impronta. Este es cuando un óvulo es fecundado, elementos presentes en su citoplasma programan a los genes de un nuevo cigoto para que se expresen ordenadamente en tiempo y espacio. En la clonación artificial, por transferencia nuclear, el óvulo recibe un núcleo diploide, ya diferenciado, al que más que programar debe diferenciar.
Se cree que la muerte prematura de los animales clonados se debe a una mala impronta. ¿Okay? Entonces, es como ese procedimiento natural. Acuérdense que les mencionaba que el óvulo, al ser fecundado, hacía esta parte como eléctrica para que no pudieran entrar más espermatozoides. Entonces, básicamente, como en el artificial eso no pasa, en algún momento el procedimiento no se hace como lo natural que debería de hacerse y hace que no se reproduzca como debería. Y esas son las tres hipótesis que van en relación a la muerte de la oveja Dolly y que siguen de cierta manera en estudio para descartar cuáles son las causas de los fallecimientos de estos animales clonados. Muy bien, ¿cuáles son los usos potenciales de la clonación artificial? En el video anterior yo les había comentado algunos casos malintencionados en relación a la clonación artificial. En esta ocasión vamos a dar 4 puntos o 4 usos de buenos, por así decirlo, que se les puede dar propiamente a la clonación artificial. El primero es el abastecimiento de alimentos con plantas y animales genéticamente manipulados o no. Existen compañías como PPL Therapeutic, Infigen, Geron o Prolina que financian la clonación para hacer posible la industrialización de organismos clonados que genere ganancias. Actualmente existen 30 especies de mamíferos que ya es posible clonar, lo que costó un promedio de $10 millones por cada uno. Movimientos como Greenpeace se oponen a la patente de la vida. Algunas de las especies clonadas son ratones, ovejas, monos, vacas, caballos, gatos y cerdos. El segundo uso es el salvamento de especies en peligro de extinción o ya extintas, cuyo ADN se conserve completo y en buenas condiciones. La primera especie en peligro ya clonada es la oveja de Cerdeña. El tercer uso es la clonación terapéutica de tejidos, por ejemplo, las células sanguíneas para tratar enfermedades como la leucemia, células nerviosas para remediar enfermedades neurológicas como el mal del Parkinson y el Alzheimer, células pancreáticas para que se reproduzca insulina o remediar la diabetes, células de piel para curar fístulas, cáncer de piel y quemaduras extensas, células de músculo cardíaco para curar infartos y células óseas como fracturas o pérdidas extensas de hueso. En alguna institución científica en Missouri, el Dr. John McDonald condujo un experimento a 64 ratas a las que cercenó la médula dejándolas paralíticas y después inyectó 1 millón de células trocales tratadas con ácido retinoico en la herida para que se conviertan en células productoras de mielina y se restablezca la conexión y estímulos desde y hacia el cerebro. Las ratas volvieron a caminar 6 semanas después con un gran porcentaje de éxito, lo que abre una esperanza viable para los pacientes hemiplégicos, cuadriplégicos y paralíticos. Y por último, sería la clonación terapéutica de órganos. Por ejemplo, en México existen 18,000 personas en condición terminal. De ellas, 4,500 están en lista de espera para una donación de órganos. En ocasiones se requieren implantes específicos para evitar el rechazo inmunológico. No todos los implantes halogénicos funcionan aunque el donador sea un familiar, padre, madre o hermano. Y por ejemplo también se tiene que ver, cuáles son como los órganos que pudieran de cierta manera donarse. Por ejemplo, córneas para los ciegos, riñones para pacientes diabéticos, hipertensos o con enfermedades del riñón poliquístico, válvulas arteriales coronarias, aorta o corazones completos para personas con infarto, que es la primera causa de muerte en México. La clonación de órganos propios haría posible estas nuevas modificaciones. Y de cierta manera, pues la clonación en estos puntos sería algo bueno y traería beneficios grandes no solo en México, sino en todos los países. El problema está que en algún momento, si esto llega a ocurrir, quizá aquí en México, pues obviamente van a ser procedimientos muy costosos que quizá las personas no puedan pagar. Y entonces, pues va a dar exactamente lo mismo que existan o no. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hablar algo que son las células troncales. Para que nosotros podamos llevar a cabo una clonación artificial se requiere experimentar con células no diferenciadas, totipotenciales, madres, terminales o troncales. ¿De dónde podemos sacar estas células? Bueno, de diferentes zonas. La primera es de la estructura del blastocisto.
que se forma alrededor del quinto al séptimo día posterior a la fecundación. Acuérdense que cuando vimos desarrollo embrionario ya por medicina forense 3, chicos, vimos que al principio pues se unía el óvulo con el espermatozoide, se hacía la fecundación, empezaba a haber una serie de divisiones celulares para llegar a mórula y después terminar en un blastocisto. Bueno, cuando llegamos a este blastocisto existían 3 zonas. La primera, que era una capa externa llamada trofoblasto, que era la que lo alimentaba, un hueco en el centro denominado blastocele y finalmente un cúmulo o masa celular interna formado por células no diferenciadas, madre, totipotenciales, estaminales o troncales, a partir de la cual se va a desarrollar el embrión. Cuando este blastocele se expande, el cúmulo o masa celular interna va a salir por algo que se llama blastoporo y la estructura vacía se denomina zona pelúcida. Después de la implantación, el útero en la zona pelúcida dará origen a la placenta y al cordón umbilical. Gracias a los movimientos de gastrulación se forman las 3 capas embrionarias, ¿se acuerdan? Que era endodermo, ectodermo y mesodermo, y que a partir de ella, entonces sí, estas células que se encontraban en el blastocisto se iban a diferenciar, a especializar, irse a su lugar para formar nuevos órganos. En el momento de la gastrulación, que es cuando se hace la diferenciación de las células y la especialización de ellas, ahí ya no se pueden tomar estas células troncales. Eso se hace antes de que exista esta diferenciación o antes de que se formen esas 3 capas. ¿Ok? ¿De dónde más podemos encontrarlas? De la sangre del cordón umbilical. Hoy en día la tendencia, bueno, más que tendencia, es porque obviamente han avanzado los estudios de investigación en relación a las células madre que contiene el cordón umbilical. Pues en el momento del parto se le solicita a la madre, obviamente se habla con ella y se le solicita que done el cordón umbilical que va ligado a la placenta. Esto es para sacar ese tipo de células troncales o células madre para diferentes terapias, por así decirlo, donde se utilizan propiamente estas células madre. Antes no se hacía, antes se desechaba el cordón umbilical con la placenta y la madre, pues el del bebé, se secaba y se cae, solito se cae. Hoy en día les digo, ya piden la autorización, no todas les gusta la idea, otros sí. De hecho les mencionan que en el momento de que lo donen, pues están aceptando como que lo utilicen para algún fin terapéutico o de investigación, y que antes de eso les hacen estudios a estas células para ver si no tienen algún problema. Si llegaran a tener alguna alteración, entonces le hablan a la mamá, se comunican con la familia para explicarles la situación y que pues obviamente vayan y se revisen antes de que el bebé presente alguna anomalía. ¿Me explico? La otra son en los dientes de la primera dentición y también en los órganos y tejidos del adulto. Esto es interesante porque se pensaba que solo estaban presentes en el desarrollo embrionario. Ahora sabemos que cada día el organismo forma 30.000 células troncales que se percolan a todo el cuerpo y se almacenan principalmente en tejido graso y en la médula ósea, donde hay 100 veces menos que en la grasa. Con todo, se pensaba que las células troncales de adultos eran menos manejables que las del blastocisto. ¿Ok? Pero pues ahí también se encontraban ese tipo de células y que de cierta manera pues es bueno porque aquí entraba, en el momento en que yo les menciono que entra esta parte del blastocisto, pues obviamente entra esta área ética, religiosa y política, que si matan o no matan a un bebé, que si quitan o no quitan una vida. Entonces el saber que un adulto produce ya células troncales o que las pueden encontrar o sacar de ahí, pues ya es como más avance, porque así ya no se tendría que entrar a la polémica que les había mencionado con el área religiosa y política y ética. Ok, las células troncales del adulto, en la verdad esperanza, no se habla mucho de ellas como opción en los medios masivos de comunicación, porque no generan debate ético, como ya les había mencionado, como las células troncales del blastocisto, pero son la verdadera esperanza de la clonación terapéutica y con las que se debe experimentarse para estudiar el fenómeno de diferenciación celular para eventualmente producir órganos y o tejidos propios del paciente a tratar. Era lo que les comentaba anteriormente, o sea,
Eh, para los medios es más fácil como dar de cierta manera algo que sea político y que genere que la gente voltee a ver esa nota, a que den de cierta manera como algo científico, porque no toda la gente se le gusta leer sobre la ciencia. Entonces, de cierta manera, pues en cuanto a avances médicos y científicos para estas terapias o formas terapéuticas para los pacientes, pues yo creo que es una muy buena manera de empezar a hacer este tipo de clonación. Pero obviamente pues todo lo demás y las otras áreas interrumpen, digamos, este desarrollo que puede evitar que un paciente pues fallezca, ¿no? Bien, entonces dentro de la clonación artificial existe algo que se llama clonación reproductiva. Como su nombre lo dice, y obviamente pues ustedes al escuchar o al leer reproducción pues ya se van a dar una idea de qué estoy hablando. Cuando alguien escucha, es que clonaron una zanahoria, una rana, una oveja, lo que quieran, dicen, ah, pues es un animal. Pero cuando ya alguien menciona el hecho de clonar a un ser humano, mueve ideas de cada una de las personas. Entonces es un choque de ideas completo, ¿eh? Empieza a hablar el que políticamente no está bien, que les pasa, es que esto es orden del gobierno y las máquinas y nos quieren controlar. Por otro lado está en la parte religiosa, es que eso no está no está escrito en la Biblia, Dios no lo quiere así, Dios no lo escribió así, eso va en contra de lo que Dios quiere, Dios escribió, Dios opinó, X cosa. Ojo chicos, les aclaro, yo lo que estoy comentando aquí es para aclarar el punto a lo que voy, no estoy en contra de ninguna de las opiniones de ustedes, cada quien va a sacar sus conclusiones, cada quien va a opinar lo que quiera opinar y yo respeto mucho su opinión. Y ahorita nada más es arbitrario lo que estoy comentando, para que no se me hagan o se me vayan a querer ofender chicos, porque luego por comentarios que no son con la intención, las otras personas creen que lo hago con la intención y bueno, se arma uno de aquellos. Entonces, lo que ahorita estoy comentando chicos es arbitrariamente, es solamente para exponer el caso, ¿ok? Bueno, una vez dado el paréntesis, regresemos. Entonces, todo mundo, toda esa gente empieza a hablar, empieza a decir, no, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Que no sé qué, no sé cuánto. Y hay otro grupo, que es un grupo minoritario, que son los que hasta el último dirían, sí, te pago una clonación reproductiva. ¿Cuáles son? Son aquellas parejas heterosexuales infértiles. Acuérdense que un hijo es un clon recombinante de ambos padres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya intentaron la fecundación in vitro, no funcionó. Quizá hasta con otro espermatozoide y no funcionó. Quizá hasta con otro óvulo y no funcionó. Ya hicieron todo, ¿no? La primera causa de infertilidad es quizá, digamos que un mal manejo en cuanto al punto en donde se pueden embarazar. O sea, al momento que llegan a lo mejor a una consulta, una pareja que quiere embarazarse y no ha podido, primero se tiene que modificar la técnica en cómo se realiza. Hasta, perdón, no se ofendan, hasta en las posiciones se tiene que modificar. En los días en donde se realice se tendrá que checar su calendario menstrual para decirles, estos días háganlo, pero miren, como tarea. Estos días, aunque lo hagan, no va a funcionar porque está en este paso o en esta fecha del periodo. ¿Me explico? También ya lo modificaron, no se pueden embarazar. Bueno, pues entonces hay que hacer estudios para ver si no hayan algo que anatómicamente esté cambiando o que impida embarazarse en la mujer. No, pues todo normal, hormonalmente, todo normal. Vámonos al hombre. Hay que hacer un estudio de semen para ver si esos espermatozoides están bien en cuanto a tamaño, movilidad, ok, anatómicamente que estén bien. Semen, flujo vaginal, todo eso hay que descartarlo. Ah, ya se descartó. Resulta que los dos son infértiles, que uno es infértil. Ah, bueno, hay que tratar de hacer una fertilización
in vitro, no funcionó. Con otro óvulo, no funcionó. Con otro espermatozoide, no funcionó. Ah, bueno, pues esas personas que se aferran tanto a querer tener hijos propios, porque existe la adopción, pueden llegar al punto en donde dicen, sí, te pago una clonación reproductiva. Pero obviamente no es, o sea, no es como el que las personas infértiles sean mayores a las personas que pueden tener hijos. Por eso mencionaba que era un grupo minoritario. ¿Quién más? Padres que han perdido un hijo por accidente o enfermedad. Por la misma razón que les mencioné, un hijo es un clon recombinante de sus padres. Quizá aquí la idea suena como un poquito descabellada, porque literal sería volver a traer a su hijo, volver a clonar a su hijo, tener ahí a su hijo, cuando estamos de acuerdo que eso ya no va, ni siquiera les va a ayudar a cubrir el espacio y el dolor y el vacío que tienen por su hijo, por la falta de su hijo o la pérdida de su hijo. ¿Me explicó? ¿Quién más? Parejas del mismo género o personas solas. Es decir, estas parejas homosexuales, estas parejas pues lesbianas, y las personas que no han tenido o no quieren estar con alguien más. Háganme un clon chiquito de mí, no quiero a alguien más, ¿no? O a lo mejor personas ya adultas que nunca pudieron tener hijos, pero no porque no pudieran, sino porque a lo mejor nunca se tuvo la oportunidad, o nunca se pensó, o nunca se planeó, o nunca se quiso, y ahora sí ya se quiso, y por la edad ya no se puede reproducir. Pero obviamente, pues, clonar a una persona pues está muy, muy caro, ¿no? Entonces, son personas que obviamente económicamente hablando tendrían la posibilidad de pagar. Muy bien. Bueno, reacciones legales en México y alrededor del mundo por esta clonación artificial. En Europa, el Consejo Europeo ha solicitado a sus países miembros que prohíban la clonación reproductiva. Alemania, Inglaterra y Francia, donde se votó en contra por unanimidad, han firmado el acuerdo. Sin embargo, en Inglaterra se permite la clonación terapéutica con células trocales solo en ciertas situaciones y a partir de embriones tempranos, es decir, en los blastocitos, congelados o del paciente generados por clonación artificial de transferencia nuclear. En Asia, China permite la investigación con células troncales. En México, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el 26 de noviembre del 2002 un dictamen que prohíbe cualquier tipo de clonación humana. ¿Ok? En Estados Unidos, la administración de Bush aprobó en el 2003 esta parte donde también lo prohíben, pero aparte dan 10 años de cárcel, $1 millón de multa y la pérdida de licencia profesional por manipular células troncales humanas para clonación terapéutica o reproductiva. Solo puede experimentarse con las 10 líneas de células troncales del blastocisto cuando ya existen. No generar nuevas a partir de embriones congelados o clonados. Como Estados Unidos es pionero en la investigación de las células troncales a través del Dr. Thompson y otros, la comunidad científica está dividida, además de los senadores y representantes del Congreso. ¿Okay? Lo cual no significa que esta investigación legalmente esté prohibida o no se practique ahí y en otros lugares. Vale decir que en el mundo existen 170 países que no tienen la legislación que cubra aspectos de clonación humana. ¿Ok? Y bueno, chicos, pues hasta aquí llegaría este video, chicos. Estaba un poquito largo otra vez, una disculpa. Espero que les haya gustado, espero que haya de cierta manera quedado un poquito más claro. En cuanto a procedimientos, pues básicamente el que hasta ahorita se ha estudiado es esta parte de la transferencia nuclear que les mencioné en el video anterior y que les mandé el video complementario. Y bueno, pues hasta aquí llegaré a este tema, chicos. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración o queja, con todo gusto háganmela saber y con todo gusto se las aclaro. Acuérdense, chicos, que en la plataforma está el link del video junto con el formato PDF. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana, chicos, con el otro video. Cuídense mucho.